Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Compu Buenuy. Estamos iniciando la semana, o continuando la semana con la información. En este caso, estamos en esta edición de las 19 horas de este lunes 12 de marzo. También Mari, ¿cómo está? Mari, Lamien Oscar, Mari, Compu Che, Compu Buenuy. Le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu y los invitamos a compartir una hora de información y novedades con ustedes. Comenzamos con la primera de ellas, tiene que ver con la inauguración de un mural por el Día de la Mujer en el Centro Administrativo Provincial. El Consejo Provincial de la Mujer inauguró un mural en las paredes del organismo en el marco de las actividades desarrolladas en conmemoración de la Semana del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El trabajo fue realizado por mujeres víctimas de violencia de género durante un taller de mural dictado por profesores de Usinas Culturales Río Negro. Sí, lo que hicimos fue trabajar junto con la gente de cultura de acá de provincia, con la delegada Verónica Montero. Nos propusieron poner un profesor de artes plásticos, tuvimos dos, tuvimos a Graciela y a Alejo, que nos enseñaron a pintar un mural porque nosotras no sabemos nada de arte, así que ellos vinieron el lunes 10 a darnos un taller y nos acompañaron durante toda la semana a las técnicas, operadoras, administrativas y toda mujer que iba pasando en el centro administrativo que quería sumarse, y algunas de las chicas que están en seguimiento que también se sumaron. Más o menos cuántas personas participaron en cantidad y cuánto tiempo les llevó hacer el mural. Tuvimos el taller el lunes que nos explicaron el tema de los tonos, los colores, los tamaños. El martes lo pasamos a la pared, que nos enseñaron cómo hacer para pasarlo, porque nosotros no teníamos ni idea cómo pasar desde una foto en la computadora o el celular a la pared en ese tamaño, y empezamos a pintar. El miércoles no tocamos el mural porque quedó bastante avanzado el martes, y el jueves hicimos una actividad que aproximadamente 20 personas, 22, íbamos rotando, porque aparte no podíamos dejar el trabajo, así que nos íbamos rotando, y yo creo que 30 fácil pasamos por el mural. Igual faltaron escribir palabras, se les dio la consigna de escribir a las chicas, cada una que participó, una palabra que se sintieran identificada, y me parece que faltaron palabras por el tema de que le tenían miedo a la caligrafía. Así que bueno, la verdad que fue muy integradora la actividad, fue relajante y nos dio la posibilidad de hacer algo diferente, sobre todo nosotras que estamos siempre en una temática así que es media como triste y que te arrastra todo el tiempo, ¿no? Así que esto nos ayuda a pensar también de que a raíz de todo lo que viven estas mujeres en situación de violencia, después de eso uno resurge, y creo que el dibujo expresa eso, vida, toda la luz que podemos dar una vez que encontramos nuestro camino. Y además transmite esperanza, ¿no? Leyendo un poco las palabras elegidas, las consignas y lo colorido, ¿no? del mural. Sí, yo creo que esas palabras, la consigna fue con qué te sentís identificada, una palabra que te sientas identificada como mujer. Creo que desde esta área las chicas que trabajan, el equipo es un equipo fuerte, comprometido, y que están convencidas del trabajo que están haciendo, y eso lo refleja el mural. Me parece que es eso, esta es la cara de nuestro equipo. En la mañana de este lunes, los trabajadores municipales realizaron una asamblea donde analizaron la propuesta de aumento de un 20% en el marco de la paritaria con el Gobierno Nacional. Juan Fuentes, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, explicó que los empleados reclaman un 25% y que por unanimidad la propuesta del Ejecutivo fue rechazada. Hoy nos juntamos en asamblea, teníamos que analizar la propuesta del Ejecutivo por el tema de paritarias. Bueno, la asamblea rechazó rotundamente la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo. La propuesta era de un 5% por la inflación del año pasado y un 15% de este año, que en total hacía un 20%. Pagaderos en 5% en marzo, 5% en mayo, 5% en agosto y 5% en octubre. La Asamblea rechazó por unanimidad rotundamente la propuesta, no satisfizo las necesidades de la Asamblea, y la Asamblea lo que pide es un 25% en el primer semestre, para un 25% anual, pero que sea en el primer semestre,
que bueno, elevaremos la propuesta hecha por la Asamblea, al Ejecutivo y a la delegación, y nos juntaremos nuevamente y veremos, va a ser muy difícil, veremos hasta dónde el Ejecutivo puede estirarse o no, o achicar los plazos son muy lejos, muy lejanos, en octubre es muy lejos, entonces veremos si nos juntaremos. Ya habíamos estado analizando 7 días, 8 días, analizando con el Ejecutivo, pero bueno, dijimos, se agota el tiempo, hagan la propuesta fue rechazada, entonces ahora tenemos que nuevamente notificar a la delegación lo hará al municipio, y bueno, nos juntaremos nuevamente, tenemos audiencia, no habíamos previsto juntarnos el miércoles, así que bueno, ahí veremos, analizaremos y lo que salga de si el Ejecutivo ratifica la propuesta y no hay cambios, lo tendremos que llevar a la Asamblea y bueno, ahí veremos qué es lo que vamos a hacer. ¿Dónde se realizó la Asamblea? Se realizó acá en el Correo Municipal. Así que bueno, no hay mucho más para decir, tenemos que esperar que juntarnos con el Ejecutivo y que responda. Esto es así, no hay mucho más para aclarar ni para pedir. Lo que pide la Asamblea es un 25% en el primer semestre, es anual, pero lo quieren en el primer semestre, así que estamos muy lejos de eso. Veremos hasta dónde llegamos, hasta dónde llega el Ejecutivo, y si no, ratificará el Ejecutivo la propuesta que ya hizo. Siguiendo con más información, en el marco del paro internacional de mujeres, la familia de Alén Coronado pidió justicia y que Diego Maldonado, imputado en el caso, que cuente qué es lo que pasó con la joven. Alén Coronado apareció ahogada en el arroyo Gutiérrez el día 3 de febrero. La madre de Alén, Marianela Pacheco, pidió que este caso no quede impune. Bueno, nosotros estamos pidiendo justicia por mi hija porque primero, en la primera causa, había dicho la jueza que Diego Sebastián Maldonado tenía que estar detenido por 3 meses. Hasta que salga el juicio en mayo, y resulta que después cambiaron todo, le dieron arresto domiciliario, están esperando un mes que le llegue la pulsera y quieren que él esté como un pancho en su casa, mientras que él me arrebató a mi hija. Nos estamos refiriendo al caso de Alén, ¿verdad? ¿Nos puede recordar qué es lo que pasó para la gente por ahí no conoce mucho el caso? Bueno, Alén fue encontrada ahogada en el arroyo El Nireco, pero andaba en compañía de Diego Sebastián Maldonado. Él sabe muy bien lo que pasó con mi hija. No sé si él la empujó o qué hizo con mi hija, solo él sabe. ¿Han pedido a la justicia que esta persona esté presa y qué respuesta han tenido? Sí, hemos pedido, pero en la última carátula, la última sentencia fue a declarar la pareja de él, que dio falso testimonio, y por eso le dieron el arresto domiciliario a él. ¿Cómo sigue ahora el caso? Y ahora están esperando hasta que salga el juicio en mayo, pero nosotros no queremos que le den el arresto domiciliario, nosotros queremos que esté preso, que pague por lo que hizo. Bueno, esperamos que hayan respuestas y bueno, que sea lo que está pidiendo la familia en este caso, bueno, para de alguna manera amortiguar un poco el dolor, ¿no?, que están pasando. Sí, nosotros queremos justicia, que se haga justicia por mi hija, porque dejó toda una familia destrozada, y más dejó a mi nietita sin su mamá, de tan solo 2 añitos. Toda la familia estamos pidiendo justicia. Y continuamos con más Muley Sumú, hay novedad como lo traducimos al castellano, y vamos a seguir un poco compartiendo el material de hechos, cosas que han sucedido, actividades, jornadas durante el fin de semana. Una de ellas la habíamos anticipado, tiene que ver con el Festival Intercultural Quiñara-Aquishuán en Bariloche, que fue realizado con el espíritu de apoyar la causa de los pueblos originarios. Se realizó ya la 7ª edición de este festival, que Quiñara-Aquishuán es la traducción de un solo pensamiento. En esta 7ª edición se presentaron murgas, músicos y bandas locales, con un homenaje a Papo, Inazulina de Buenos Aires, y el cierre es sorpresa con Chizo y sus amigos.
Estuvimos participando de lo que fue este festival durante el fin de semana y una vez que finalizó todo este concierto, este recital y esta actividad, hablamos con los organizadores para evaluar un poco, para hacer un balance de esta 7ª edición. Bueno, la verdad que el balance para nosotros ha sido positivo en cuanto al mensaje que pudimos dar, que bueno, que creo que llegó a toda la gente y a todos los que nos acompañaron, ¿no? Tanto a los músicos como a toda la gente que estuvo participando del mismo, así que nosotros sumamente agradecidos con todos ellos. Sí. Sí, siempre cuando empezamos el proyecto la idea era poder mandar un mensaje de paz a través del arte, en este caso de la música, y creo que fue el mensaje, como bien decía Olga, fue bien dado y bien escuchado, ¿no? Porque es importante quien recepciona al otro lado que recepcione que es una construcción que tenemos que hacer en paz para el futuro, ¿no? Bueno, vimos que la familia de Rafael Nahuel tuvo la posibilidad de subir al escenario y también decir unas palabras y también estar presente en esta edición. Sí, así es, la verdad que estamos muy agradecidos de que ellos estuvieran. Nosotros abrazamos al pueblo mapuche en este contexto y a los pueblos indígenas por todo lo que aconteció y lo que está sucediendo, y la verdad que ha sido un momento muy emotivo también, y más allá de las palabras, ellos pudieron expresar desde lo que llevaban puesto, ¿no? Pidiendo justicia por Rafael, y bueno, como habrás comprobado, fue absolutamente recepcionados por todos en el sentido de poder acompañarlos, ¿sí? Bueno, también estuvo un artista sobre el escenario mientras iba desarrollando el festival, que iba creando, ¿no?, a medida que iban pasando las bandas. Exactamente, Javi Quintana, un artista plástico de Buenos Aires, la verdad que ha hecho un trabajo enorme, ya es la segunda vez que está en el Quiniel, la primera vez estuvo en Junín, hoy se acercó nuevamente, y la verdad que cabe destacarlo porque se mueven por sus propios medios, todo el mundo que viene se solidariza con lo que estamos armando y vienen y arman, en este caso, ese hermoso cuadro que se llevó una de las personas que vino a ver el show, ¿no? Como siempre, el Chizo acompañando cada una de las ediciones del Quiniel Raquizuán en cada una de las ciudades donde va itinerando, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros iniciamos el festival con La Renga y con montones de otros músicos. Nosotros contamos con el tiempo valioso de ellos, que nos lo otorgan cuando tienen su tiempo libre, y bueno, y esta vez acompañado por Tete, por Manu, casi la banda completa, que vino como siempre a solidarizarse y acompañar los objetivos que tenemos como comunidad, como Ruca Kimun, y que, como él bien lo dijo en el escenario, acompañando lo que nosotros tomamos como motivo, en este caso, abrazar al pueblo mapuche. El grupo de encuentro, estuvimos durante la semana viendo su trabajo que hacían. Nos llamó mucho la atención todo el trabajo que realizaban, así que lo que hicimos fue que se quedaron con el buffet para poder seguir desarrollando todas sus actividades, y también con los alimentos que se juntaron hoy, que la gente ya se acostumbró a traer un alimento al festival, también se junta porque tienen comedores donde ellos están también, así que la verdad que ha sido muy positivo y placentero poder ayudar a gente que ayuda. Bueno, yo también quería agradecer a todo un grupo re grande que trabajó. Se hicieron presentes, bueno, dentro de un montón de cosas copadas que pasan acá en Bariloche, ahí están diferentes grupitos. Ejemplo, Grupo Encuentro. Entonces, que pueda venir Grupo Encuentro, ser parte del evento. Nosotros también tenemos una especie tenemos talleres de defensa personal. Y hoy la seguridad la hicieron los chicos de defensa personal. Entonces, ¿cómo se puede construir con voluntades un montón de cosas grandes? Para mí el balance es positivo, porque se hizo, y ya con haberse hecho, eso ya es positivo, porque tuvimos que cruzar muchas barreras. Pero bueno, lo hicimos y fue increíble, y la gente lo disfrutó. El público, la piel, todo, buenísimo. En realidad el festival es solicitado por diferentes lugares.
Bueno, siempre se solicita que se lleve a algún lugar. Hay en diferentes provincias, en el norte, sobre todo en el norte del país. Así que bueno, estamos evaluando, este fin de Semana Santa vamos a evaluar cuál será la localidad del norte donde va a ir próximamente. Con esta nota entonces que pudimos realizar allí en Bomberos Voluntarios, nos vamos a ir a un pequeño corte en la información aquí en Muley Zungu y regresamos con más novedades. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Ya estamos de regreso para continuar con más Muley Zungu en este segundo bloque con información que tenemos disponible para esta edición. Ahora nos vamos a recorrer Río Negro con la información. En Viedma, la capital de la provincia, el Ministerio de Salud puso en marcha acciones ante la aparición de un murciélago con diagnóstico positivo de rabia. Bueno, se encontró un murciélago en situación sospechosa que durante el día y que no podía moverse. Esos son signos de rabia. Puede ser cuando un murciélago se lo encuentra de día, como ellos son nocturnos, normalmente se los ve al atardecer o durante la noche. Si uno lo ve de día es una situación sospechosa. Además no se podía mover y estaba en el piso. Cuando pasa esto nos lo alcanzan a la URESA o nos llaman. La URESA es la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental, que el teléfono es 425-300. Lo que hacemos nosotros es recoger el animal y mandarlo a analizar. Una vez que da positivo se inicia lo que es el control de foco, que es lo que vamos a empezar a hacer hoy. El control consiste en dar información a la gente acerca de la enfermedad y si tienen perros y gatos, reforzar la vacunación. La vacunación de perros y gatos es la única obligatoria, la de rabia es la única obligatoria, se hace a partir de los 3 meses y una vez al año durante toda la vida del animal. Si nosotros pasamos por la casa y estuviera vencida o hubieran pasado más de 3 meses de que lo vacunó, se vuelve a vacunar por el caso del murciélago. Los murciélagos pueden transmitir rabia a otros mamíferos, entre ellos estamos nosotros, los perros y los gatos. De la zona urbana sería lo que se controla, perro, gato y hurón, pero acá no se suele tener hurón de mascota, así que no se vacuna. ¿Por qué zonas van a pasar? El radio que es Guido, Brown, Saavedra y Buenos Aires, porque siempre se hace a 200 metros donde se encontró el murciélago, en un radio de 200 metros. Si el animal positivo fuera un perro o un gato, el radio es mayor, pero al ser murciélago son 200 metros. Es decir, que quien tenga su mascota vacunada no tiene que darse este refuerzo, el que van a dar hoy. El refuerzo se da igual si pasaron 3 meses desde que lo vacunó. La vacuna es una vez al año, pero por el caso de haber un caso positivo se refuerza la vacunación aunque esté vigente. Durante el fin de semana se realizó otra jornada que tiene que ver con el mundo de la cultura.
fue la jornada artística de arte por Santiago y Rafael en el anfiteatro de Villegas y Moreno. En la jornada hubo poesía, música, teatro, pintura y proyecciones. En las proyecciones se presentaron Todo el mundo a clase, elaborado por el grupo teatral Contragolpe de la Comarca Andina, trabajo audiovisual basado en un texto de Garganta Poderosa. Y bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con el grupo teatral Contragolpe para conocer un poco más acerca de este trabajo audiovisual que trajeron a Bariloche para compartir y para conocerlos a ellas y a ellos acerca de esta propuesta de contracultura. Fuimos invitados con nuestro segundo trabajo, que es un cortometraje basado en textos de la revista villera La Garganta Poderosa. Sí, se llama Todo el mundo a clase. Y bueno, hace muy poco lo estrenamos y por suerte se difundió bastante, entonces nos llegó una invitación de acá de Bariloche para presentarlo y tener una pequeña charla de debate al respecto. Bueno, ¿nos pueden hablar a rasgos generales un poco de qué se trata este trabajo audiovisual? Bueno, el audiovisual respeta textualmente justamente el texto de La Garganta Poderosa, que también se llama Todo el mundo a clase, y hace un resumen del panorama del sistema educativo por un lado y de todas nuestras luchas sociales más actuales, configuradas como si estuvieran dentro de una clase. De eso se trata el texto y de forma más metafórica y abstracta el audiovisual muestra lo mismo. Bien, cuéntenos el proceso, ¿no?, que tuvo el armar este trabajo audiovisual, cuánto tiempo les llevó y cuánta gente participó en el mismo para, bueno, después compartirlo y, bueno, empezar todo este circuito, ¿no?, de las proyecciones. Fue alrededor de entre 6 y 8 meses, menos, un poquito menos. 6 meses por lo menos, en donde nos empezamos a juntar para hacerle una dirección horizontal, circular si se quiere, en donde a comparación de nuestro primer trabajo que tenía dirección, lo encaramos de manera colectiva. Éramos un núcleo de personas los que podíamos reunirnos e ir planeándolo, pero después se hizo una convocatoria a las personas que quieran participar, entonces más o menos 15 personas, por lo menos con su cuerpo, fueron presentes y un montón de personas más nos ayudaron alrededor. Eso, sí, 6 meses, 15 personas por lo menos, y así fue más o menos el proceso. Bien, ¿y cuál ha sido la respuesta, ¿no?, por parte de la gente que lo ha visto? Sabemos que incluso por las redes sociales ha circulado mucho este proyecto. Sí, la verdad que fue bastante inesperado. Lo presentamos en el Bolsón dentro de una varieté que armamos como grupo Contragolpe, pero después al difundirlo por las redes empezó a viralizarse, que no lo teníamos previsto, y contamos con la publicación de La Garganta Poderosa, que nos pusimos en contacto con ellos y nos pusimos ahí de acuerdo para que lo pudieran publicar desde su propio texto, y después también le llegó a Sergio, al hermano de Santiago, así que también desde su página lo pudo difundir y así entre amigues y demás va creciendo y se va compartiendo, que es la idea, poder viralizarlo más aún. Continuamos escuchando a los integrantes del grupo teatral Contragolpe de la Comarca Andina, donde nos explican un poco más del propósito de este colectivo que reúne a músicos, docentes, actores, bailarines y estudiantes de la carrera audiovisual. Creo que, como ya un par de veces lo dije, lo que hacemos es un pretexto mismo para estos encuentros. Generar una red, poner voz, pero al mismo tiempo mirarnos a las caras y hablar de lo que se tiene que hablar o de lo que creemos que nos concierne, ¿no? Pero eso, felicidad, no sabría qué más decir que es eso, buscamos el encuentro más que el solo hacer, el accionar, que es necesario, pero con esta otra pata, que es mirarnos a los ojos y ver qué pensamos y qué sentimos al respecto, así que eso, abismado, no sé, todavía cayendo, pero hermoso. Bien, Contragolpe, este espacio que han creado y que plantean de alguna manera otra forma de comunicación, ¿no?, teniendo en cuenta que hoy por hoy lo que más domina, digamos, es el monopolio y una línea política que justamente no acompaña las luchas sociales, y lo que están planteando ustedes es
tratar de acompañar con la herramienta de la comunicación de alguna manera estos temas a veces que son tan delicados o tan profundos y que bueno, lo ponen a consideración de la gente, que a veces es muy difícil que suceda eso en diferentes medios, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. La verdad que primero nuestro accionar viene de las entrañas mismas, de la necesidad de hablar, de decir, de gritarlo, y a partir de ahí, como dice mi compa, poder juntarnos y seguir tejiendo esta red de aquello nuevo y distinto que queremos construir, y poner nuestras semillitas para ese encuentro. Esa es la idea. Eso, dentro de la diversidad siempre se nos planteó la pregunta de cuál es nuestro lugar. Entonces, esta era una manera de decir, bueno, esto tenemos para ofrecer y ahora a recibir. Eso. Bien, ¿tienen pensado algún otro proyecto? ¿Ya están trabajando? ¿Tienen algo en mente? Varios espasmos de ideas y cosas, pero algo particular no, tenemos en mente seguir, eso totalmente, y de a poco también empezar a experimentar distintos lenguajes que manejamos en el grupo, y de tanto las personas que también quieran participar, vamos hacia ese lado, no con un proyecto en particular, pero sí proyectando a seguir haciendo. Y ahora nos vamos a ir con la información a Buenos Aires, porque el pasado 9 de marzo se realizó una jornada de lucha contra el ajuste en ciencia y técnica por la situación de los despidos que afectan a las áreas nacionales. Se realizó una jornada de lucha en el polo científico. Este es parte del informe de Barricada TV. El conflicto tiene que ver con que el año pasado se dieron a conocer los resultados del ingreso a carrera. CONICET todos los años abre una convocatoria y los resultados, bueno, fueron funestos, como ya había sido el año pasado. Hubo una reducción en la cantidad de ingresos y quedaron 400 personas que pasaron todas las evaluaciones satisfactoriamente y nos niegan el ingreso a carrera. Eso significa el ingreso a planta permanente. Muchos de nosotros venimos trabajando en el CONICET hace 7, 8 años como becarios, y de un día para otro nos quedamos afuera a pesar de haber cumplido todas las, digamos, las instancias académicas. Lo que tendría que ser algo, una muy buena noticia para el pueblo argentino, que es precisamente que tiene doctores formados y que pasan las instancias académicas, para este gobierno termina siendo un problema, y la respuesta que da es mayor ajuste. Todos los que estamos aquí y los 400 de la red federal fuimos doblemente recomendados para ingresar al CONICET. ¿Qué quiere decir esto? Que atravesamos las distintas instancias de evaluación que revisan nuestros trabajos, que hayamos hecho las cosas bien, que hayamos socializado los resultados de nuestras investigaciones y aprueban nuestro ingreso a carrera. Lo que nos pasó fue que lo rechazaron por un tema netamente presupuestario y en última instancia político, ¿no? Que tiene que ver con el cambio de una política científica que iba hacia la expansión y que se cortó de cuajo a partir de 2015. Entonces la gran masa de becarios que empezamos a formarnos en la etapa anterior teníamos que, por el camino naturalmente del investigador, ingresar a carrera, y nos fue totalmente cortado el ingreso. En el marco de ese ajuste, que es por segundo año consecutivo, de hecho deberían haber ingresado alrededor de 1.150 investigadores, ingresaron solamente 450 más 150 por jubilaciones. Decidimos organizarnos, digamos, los resultados se comunicaron en diciembre, nos organizamos en un colectivo que ya venía organizado desde el año anterior, con el apoyo de múltiples organizaciones. De hecho, yo pertenezco a una de ellas, que es Becarios Empoderados. Organizamos distintas iniciativas, participamos de la Feria de Ciencias del INTI, distintas iniciativas para visibilizar nuestro conflicto. Una de ellas fue aquí en el CONICET, aquí en el Polo Científico, el 20 de febrero pasado. Luego ya de un mes y medio, 2 meses de haberse conocido los resultados, obtuvimos una reunión con las autoridades que fue totalmente adversa. Se negaron absolutamente, negaron el conflicto, digamos. No solo nos negaron una solución, sino que partieron de negar que existiera aquí un conflicto. Nos dijeron que estamos en un contexto de ajuste, que en ese contexto no hay lugar para todos los investigadores, y siguiendo y profundizando la política profundamente meritocrática que tiene el CONICET, aquellos que no estuvieran en los primeros 10 puestos, 15 puestos, dependiendo de la gran área de conocimiento, o de la comisión, mejor dicho, quedábamos fuera.
hay un problema adicional que son 400 compañeros que no se les dio el resultado directamente porque tienen más de 35 años y los están discriminando precisamente por eso, incumpliendo una ley nacional. Lo que hicimos hoy fue una reunión con las personas del directorio, que sería la instancia de acá del CONICET, y no nos dieron respuesta a ninguno de nuestros pedidos, y hay una primera tanda de investigadores, de científicos, que se quedan sin trabajo, 90 compañeros que ya directamente se les ha dicho que no se les va a dar una prórroga extraordinaria hasta que se solucione el conflicto. Entonces la situación es dramática porque esto está englobado en una política de ajuste más general del gobierno de Macri, que hagamos historia, y él había dicho que en el sector de ciencia y técnica iba a triplicar el presupuesto en ciencia y técnica, y en realidad lo que está pasando es todo lo contrario. Y a esto se suman los despidos en el Estado, la situación en el INTI. Nos dice el Barañao que no solamente se forman doctoras para el CONICET, sino para otras instituciones, pero bueno, el INTI, por ejemplo, está expulsando gente, o sea que quedamos todos en la calle. Lo que está es una política de desguace del sistema científico y tecnológico nacional, lo cual también implica mayor dependencia, menor soberanía y menos masa crítica. El conflicto que estamos atravesando es un gran conflicto que se enmarca en una política de vaciamiento del sistema científico. Los investigadores que estamos aquí lo sabemos, somos conscientes, nos estamos organizando y creemos que esta pelea se gana en la calle y reclamando. Nadie nos va a regalar nada, si no venimos, no reclamamos, no nos organizamos, va a ser imposible. En ese sentido los convocamos y las convocamos a todos y a todas a acompañar el reclamo. El 5 de abril va a haber nuevamente una reunión con el directorio y antes de eso, en 2 semanas, aún no está la fecha precisa, pero va a haber una asamblea de todo el sector para definir las estrategias de lucha. Nosotros tenemos una página de Facebook que es Afectados SIC CONICET 2017. Y también tenemos un perfil de una cuenta en Twitter que es Afectados CONICET 2017. Nos pueden buscar, tomar contacto con nosotros y podemos además articular peleas, que de eso se trata. Luego de esta información que tiene que ver con la jornada de lucha por los despidos que han habido en el área científica a nivel nacional, nos vamos a ir a una nueva pausa y después en el regreso de Muley Sumun vamos a seguir compartiendo un poco más acerca de lo que fue el Festival Quiñaro Quisfuán, entre otros temas. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Último bloque de Muley Sungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Les recordamos el número de la producción, 154 69 75 17. Además nos pueden escribir a walkingtumtv@gmail.com. Estamos en Facebook y en YouTube como walkingtumtv. Ahora, continuando con más información, vamos a escuchar a Lorena Zagau del Consejo Provincial de la Mujer para interiorizar un poco más de los temas de relevancia de este organismo provincial
creado para abordar casos de violencia de género y derechos de las mujeres. El Consejo Provincial de la Mujer es un área que tiene varias cosas a cargo, por ejemplo, la Casa Provincial, la Casa Refugio Provincial, tiene a cargo el dispositivo del SAT, que es de abordaje territorial, tiene también la parte preventivo-promocional, que el año pasado se trabajó durante octubre y noviembre, y este año lo vamos a hacer de manera anual. Y vamos a finalizar en la semana contra la no violencia, para el noviembre. Tenemos pensado hacer otra actividad, si bien grande, pero se están abarcando todas las áreas y creo que a veces con estas cosas decimos acá estamos, sí estamos trabajando. Por ahí es el miedo a lo público, a la prensa, no sé a qué es, que también, y el tema que es muy delicado porque tampoco se puede entrar en muchos detalles, pero sí hay un equipo grande y que trabaja y hay un equipo comprometido, tanto en la Casa Refugio como acá en el SAT. ¿Y cuáles serían como los principales temas que hoy por hoy están abordando desde el Consejo Provincial de la Mujer? Estamos generando el tema con los proyectos, los programas sociales que tiene Desarrollo Social, de trabajar en articulación con la delegada, con Natalia Almonacid, para que podamos implementar acá los programas. Todo lo que es microemprendimiento, para la autonomía económica, la mejora habitacional, también tenemos las tarjetas alimentarias que colaboran a la canasta. Entendemos que la mujer que no tiene una autonomía económica, a corto plazo o a mediano plazo vuelve porque hay una necesidad real de cubrir las necesidades de los hijos y la de ella misma. Entonces, fuera del acompañamiento, el asesoramiento legal, porque también se las acompaña a hacer todos los trámites, que es el trabajo básico de las operadoras. Si una mujer no sabe a dónde tiene que ir, la operadora se pone la campera y la acompaña, a donde la tenga que acompañar. A buscar un defensor, a hacer trámites ANSES, a hacer un DNI nuevo, o sea que ese es el acompañamiento. Y se trabaja en todo esto de que la mujer pueda salir adelante. Hay casos, por ejemplo, de operadoras que le ayudan a hacer los currículum para que salgan a repartir. Si no tienen con quién dejar los nenes, les cuidan los nenes un ratito para que ellas puedan ir a una entrevista laboral. O sea que la autonomía económica es básica. Es básica. Yo creo que una mujer que se empodera económicamente tiene hecho el primer paso la denuncia, el segundo paso para salir adelante. Lorena, ¿dónde está ubicado el mural para que la gente que quiera venir a darse una vuelta para verlo y conocerlo lo pueda hacer? Está ubicado en el subsuelo del centro administrativo. Uno ingresa por Onelli, baja las escaleras, a mano izquierda van a ver este bello mural. Y el Consejo de la Mujer, por si alguien quiere acercarse, asesorarse, buscar información, pedir ayuda. Bueno, nosotros trabajamos en articulación con otras áreas también. Nosotros atendemos de 8 a 2, de lunes a viernes, acá en el subsuelo del centro administrativo. Entrás por Onelli 1450, bajás las escaleras y la puerta que está frente a la escalera es la del Consejo Provincial de la Mujer. Ahí atiende discapacidad y atiende también protección integral. Para que sepan, están las 3 áreas ahí en ese espacio grande. El artista plástico y muralista Javier Quintana llegó desde Buenos Aires para participar en la construcción de una obra en el escenario de la 7ª edición del Festival Intercultural Quiñerra-Quisuán, Un Solo Pensamiento, que se realizó durante el fin de semana en nuestra ciudad. Mientras tocaban las bandas en la noche del sábado en Bombero Voluntario, Quintana fue pintando en vivo un cuadro vinculado al Festival Quiñerra-Quisuán. Pintando un mural que hacía alusión a la fecha, que la consigna era abrazar al pueblo mapuche y a la madre tierra, a la Pacha. Así que hice una composición con esos elementos que me dio Olga y nada, lo hicimos ahí mientras tocaban las bandas. ¿El trabajo fue una improvisación o es algo que más o menos a partir de algunos lineamientos que te dieron empezaste a trabajar, a pensar, a diseñar? Lo diseño en base a la consigna, prácticamente hoy era la consigna. Así que nada, lo único que cambiamos, siempre represento la lucha con el guerrero, ¿no? Con el guerrero con lanza en mano. Y esta vez puse una guerrera para... Ellas también pelean, codo a codo, así que creo que hay que ir adecuándonos a estos tiempos y apoyar las luchas y las causas que por lo menos en las que uno tiene convicciones y acompaña, ¿no? ¿Estás haciendo este tipo de trabajos en cada festival Quiñerra-Quisuán o es ocasional que estés aquí?
Este es el segundo. El año pasado ya fue la primera vez que interviene con algo de arte en el Quiñi que se hizo en Junín de los Andes. Así que nada, ya me invitaron para este y más que contento en poder aportar con lo que hago, ¿no? Y contanos un poco, hablarnos un poco de vos, de cómo llegaste al arte, a la plástica, cómo también te va interesando los pueblos indígenas o esta parte, ¿no?, de la lucha de los pueblos. Nada, yo arranqué, bueno, de chiquito con un poco de talento natural y nada, soy autodidacta, nunca estudié arte, la poca técnica que tengo la traigo de mis profesores de primaria y secundaria y nada, después todo lo demás sale, lo hago lo que siento y creo que los trazos, cada trazo marca sentimiento y nada, y me voy involucrando con las causas que me parecen que hay que involucrarse, no me van las injusticias y no quedarse callado no es opción. Vamos a continuar escuchando un poquito más al artista Javier Quintana, que llegó desde Buenos Aires a participar del Quiñé de Raquisuán. Él nos explica un poco los objetivos de su trabajo artístico y las intervenciones donde participa con sus trabajos. Hace rato que vengo haciendo murales ya de protesta, ya cuando con la desaparición de Santiago Maldonado también pinté un par de murales que fueron vandalizados y por suerte la gente donde lo pinté lo restauraron, así que nada, ustedes saben que están divididas las opiniones y no todo apoyan las mismas causas, no sé, la verdad, ustedes saben de eso y bueno, pero saben que hay muchos que los acompañamos, estamos ahí. Bueno, ¿qué te genera, ¿no?, el hecho de venir acá a Bariloche sabiendo que lamentablemente hubo otro caso trágico que fue el crimen de Rafael Nahuel, un joven mapuche que en una recuperación de tierras en la zona de Mascardi fue ultimado por Prefectura Naval Argentina? Sí, me genera lo mismo que me generó Santiago. Luciano Arruga, Ismael Sosa, más allá de la lucha, más allá de circunstancia y lugar de cada persona que sufre eso, yo lo veo del lado humano, no tengo bandera política, a mí me mueve lo que yo siento, mis convicciones, mis ideas, mis pensamientos, mis sentimientos y no lo que me genera a mí es mucha bronca y dolor. Tengo un hijo de 23 años y nada, tengo que pelear para que no le pase a él, tengo que apoyar para que no le pase a ningún pibe más. ¿Tenés pensado seguir acompañando, siendo parte también de estos próximos Quiñé Raquisuán? Siempre, firme y nada, con la comunidad mapuche de acá de nuestro país y con toda la comunidad mapuche, ¿no? Nada, cuando necesiten de mi trazo, ahí voy, donde sea, sí. Donde sea y no importa lugar ni circunstancia, hay que estar. Continuamos con más novedades aquí en Muley Zungu. Este lunes 12 se inauguró la muestra Real Ida del artista plástico Nahuel Berti en el hall del Centro Administrativo Provincial. La misma usted la puede visitar en Onelli 1450. Real Ida es una propuesta reflexiva que nos invita a observar la vida como un viaje sin retorno y a través de cada cuadro meditar en aquellas cosas que debemos atesorar
y de otras que debemos despojar. Bueno, la muestra es una propuesta reflexiva que tiene que ver ya desde la apertura, desde el nacer, que esta igualdad que todos nacemos como una flor, como la naturaleza misma va mostrando los inicios y todos tenemos ese punto en común de inicio. Y propone la vida como, por así decirlo, un viaje, pero sin retorno. Y nos invita a reflexionar en aquellas cosas que estamos haciendo en este viaje continuo y a reflexionar en aquellas cosas que por ahí tienen que ver con soltar, despojarnos, y en otras que son tesoros, no sé, mirar a mi hijo, haberlo recibido cuando nació, verlo ahora por cumplir 2 años, es una emoción. Son esos tesoros reales de la vida, y hay otras cosas que quizás nosotros las llevamos, pero son solo cargas y terminan como robándonos. Entonces la idea un poco es la propuesta reflexiva de que cada uno se puede identificar y ser su propio, o sea, por así decir, protagonista de su historia, de su viaje, y es una invitación a ver, más allá del Gestalt, del impresionismo, de todo eso, es también un mensaje reflectivo acerca de cómo estamos haciendo nuestro viaje y qué tesoros tenemos y qué cosas también tenemos que despojarnos, soltarlas para poder avanzar más liviano, para poder avanzar disfrutando de este viaje que parece muy largo, pero cuando queramos acordar se termina, es corto, y de eso se trata un poquito la propuesta. Bueno, justamente también el nombre de la muestra, ¿no? Que a la vez es un juego de palabras. Sí, tal cual, es como la realidad venía también de estar hablando mucho con amigos, con la realidad esto, la realidad aquello, y en un mundo tan cambiante, ¿no? ¿Qué es la realidad? Y estas posturas. Y pensábamos, bueno, lo real que es la vida y que a veces no nos damos cuenta. Y es real y va en un efecto continuo, en un curso. Entonces, también esta invitación tiene que ver con ese curso, tiene que ser disfrutable, tiene que ser enriquecedor para mí y también para mi entorno, porque si nos cruzamos acá, puedo enriquecerme de vos, vos podés enriquecerte de mí, y es mutuo, y se trata mucho de eso. Y es tan real que a veces uno no se da cuenta y deja pasar los días. Entonces, sí, es un juego de palabras y también muchas conversaciones con amigos, con familiares. De ahí nace un poco todo esto. Contanos cuántas de tus obras van a estar en exhibición aquí en esta muestra. Bien, hoy por un tema de lluvia trajimos unas 6, 7, pero son 10. Son 10 obras, nada más que por un tema del clima ahí que estuvo difícil, trajimos 7, pero son 10 obras que van mostrando en un continuo desde la apertura del ser humano desde nacer, y concluye acá al final con un mensaje también reflectivo que tiene que ver con esto de una mirada siria. Son 2 tomas y muestran la realidad al otro lado del mundo, que es completamente diferente, que más allá de que vos tengas un título, tengas un poder adquisitivo, quizás tenés que escapar de tu propio país, y también nos invita a ser agradecidos con el hecho de lo que tenemos hoy, con la vida, con la salud, con la familia, con amigos, con un trabajo, y que nadie nos está persiguiendo, nos sentamos, qué sé yo, a comer, a compartir un mate, y mirada siria que concluye así, nos invita a reflexionar en esto, en ser agradecido por lo que hoy tenemos, ¿no? Que a veces la queja es tan fácil, pero lo que realmente nos renueva es la gratitud de lo que hoy tenemos, de lo que podemos disfrutar en el hoy, porque el pasado nos edificó, nos trajo hasta acá, pero es pasado, el futuro todavía no vino, todavía no existe, pero el presente es justamente ese obsequio real que tenemos que disfrutar continuo. Entonces concluye un poco así, son 7 obras las que hoy están presentes. Creemos que con ayuda de Clima para mañana traeríamos las que faltan. Bien, ahí compartíamos la nota a Nahuel Berti por esta muestra Real Ida que está ya exhibiéndose en el Centro Administrativo Provincial. Hay tiempo para visitarla hasta el 23 de marzo en Onelli 1450. Y con esta información ahora damos paso a las farmacias de turno de este lunes 12 de marzo. Farmacia Iberia en 20 de febrero 410, Farmacia Luna Lance en Onelli y Yatasto, y Farmacia San Agustín en Onelli 2400, que está abierta hasta las 23 horas.
Les repetimos las farmacias de turno para este lunes 12 de marzo. Iberia en 20 de febrero 410, Luna Lance en Onelli y Yatasto, y Farmacia San Agustín, que está abierta hasta las 23 horas y se encuentra en Onelli 2400. Pero Lamien, y de esta manera llegamos al cierre de Muley Sumu, pero para despedirnos lo vamos a hacer compartiendo el trabajo audiovisual titulado Todo el mundo a clase, elaborado por el grupo teatral Contragolpe de la Comarca Andina, que recién o en esta edición compartíamos una nota, que está basado este trabajo audiovisual en un texto de La Garganta Poderosa. Lo dejamos después con toda la programación que le ofrece Walking Toon TV y nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas con más Muley Sungu. Memoria Pupeni Pulamuen, Capeu Cayal. Ule Fachan, tu Capeu Cayal Lamuen. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, profesor. Buenos días si dejamos de mirar alrededor. ¿Quién dijo eso? Fue Maldonado, ¿verdad? Maldonado no vino. ¿Y entonces quién fue? Fue Gendarmería. Silencio, por favor. Pueden sentarse. ¿Y el que no tiene vacante? Se calla. ¿Y el que tiene hambre? También. ¿Y la escuela del futuro? No ha llegado. O sea, la escuela del pasado. Se calla. Arancibia Isauro. Presente. Arruga Luciano. Presente. Abruz Claudio. Siempre llega tarde. ¿Lo llamaron? 30.000 veces. Bullrich Esteban. Ausente. Fuentealba Carlos. Presente. Lanata Jorge. Cambió de curso. López Jorge Julio. ¿No volvió? Nunca más. Maldonado Estela. Presente. Maldonado Santiago. No hay estado. ¿Cómo? Que por aquí no ha estado. Maldonado Santiago. Nocetti Pablo. Ausente. Nocetti Pablo. Presente. Perdón, me olvidé. Ni olvido ni perdón. Falta uno. Semestre segundo. Ya viene. Bien, abrimos los cuadernos. ¿Se puede tachar? No, ministra. Retírese. ¿Ponemos fecha? 11 de septiembre, Día del Maestro. ¿A la maestra no la ponemos? ¿Tantas veces van a interrumpir? Ni una menos. Ah, ¿provocan? No. Pero las matan igual. Perdón, ¿de qué estamos hablando? De pelotudeces en casi todos los canales. Bueno, basta. Sí, Mauricio, para la mano. ¿Quién sabe para qué sirve la escuela pública? Para comer, luchar y soñar. ¿Para qué más? Para aprender. ¿Aprender qué? Porque dan hambre, palos y pesadillas. Esa no es la escuela del futuro. ¿Del futuro para quién? ¿Maleducado? Y, si sacan el plan de lectura... Siempre igual usted. Por eso borraron Conectar Igualdad, seguro. Aseguro, se lo llevaron preso. ¿Los policías del Mariano Costa? Cuidadito, ¿eh? Dale, cumplan con la ley de educación sexual integral. Ah, se hace el vivo, con carpa. Pero sin campamentos escolares. ¿Cuánta capacidad para la pavada? No, de capacitaciones, nada. ¿Cómo se pueden portar tan mal? Lo discutimos en la paritaria nacional. ¿Y en sus casas qué les dicen? Ojo al escalón, que seguimos sin luz. Se pasan todo el día al pedo. Pero en la escuela no hay gas. Shh, levante su cuaderno del piso. Es un pedazo de techo, señor. ¿Tanto cuesta mantener el comportamiento? Deben faltar obras de mantenimiento.
¿No van a prestar atención? Si la venden, se llama mercantilización. Los voy a mandar a limpiar la dirección. Si es gratis, se llama precarización. Un poco de comprensión y espiritualismo. Sin urbanización, se llama individualismo. ¿Qué pibes más difíciles? Habiendo tanto gatillo fácil. ¿Y por qué no entregan a los narcos? Porque sus patrulleros van muy rápido. Se van a quedar sin recreo. Peor mi viejo, que se quedó sin empleo. Ah, encima suben la voz. La voz, las tarifas, los alimentos, los alquileres. Basta de conventillo. ¿Podemos cerrar la boca? Ni idea. Incendiarla sí. Basta. Esto es una emergencia. Ahí nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Qué modales de mierda? Emergencia educativa. Te vas a comer un bife. Emergencia alimentaria. Son todos vagos. Emergencia laboral. Van a terminar en un penal. Emergencia frente a la violencia institucional. Renuncio. Renuncio. Renuncié. Ahí tenés, Patricia. Aprende.